Bienvenidos, gracias por acompañarnos, aunque sea de manera virtual, en este encuentro, en este bonito encuentro, esta, creo, interesante iniciativa que ha tenido el Festival de Otoño, la Comunidad de Madrid y los teatros del Canal, de propiciar, bueno, pues una conversación para hablar de las artes escénicas, del lugar que ocupan las artes escénicas en los medios de comunicación. La escena invisible, medios y artes escénicas en el Festival de Otoño. De todo esto vamos a hablar un poquito con los invitados que tenemos aquí, que están aquí a mi izquierda y a mi derecha. Voy a mencionarlos y les voy a pedir que sean ellos un poco quienes se presenten. Tenemos por aquí a José Luis Martínez, del diario Milenio de México. Cuéntanos, os voy a pedir que un poquito nos pongáis un poco al tanto, sobre todo, de cuál es la relación, un poco el vínculo de vuestro medio, del que venís, con las artes escénicas. Si venís, a los que sobre todo no sois de aquí, de España, de un medio muy específico dedicado a las artes escénicas o no, o cuál es el papel un poco que ocupan las artes escénicas en ese medio. Si quieres empezamos por ti, por ejemplo, José Luis. Muy bien, pues qué gusto estar aquí en Madrid, en este festival con ustedes. Eh, yo trabajo en Grupo Milenio desde hace 25 años, soy fundador del grupo y es un medio, es un corporativo que tiene radio, televisión, periódicos, medios digitales de información general y con secciones especializadas en cultura y espectáculos. Como la mayor parte de los medios en México, las artes escénicas ocupan un lugar importante solo cuando llegan las grandes figuras. En México, por ejemplo, en la danza tenemos actualmente 3 o 4 figuras muy relevantes, los hermanos Esteban e Isaac Hernández, Elisa Carrillo, que arman festivales con los mejores bailarines del mundo en diferentes lugares del país, incluida la Ciudad de México, y a eso se le da una enorme cobertura. También en el teatro hay una presencia constante de producciones independientes de teatro de la Compañía Nacional de Teatro, que tiene otro sentido, y también de las franquicias que llegan de Hollywood. Todo eso se cubre. Lo que no se cubre, y es lamentable, son la gran cantidad de producciones independientes de teatro marginal, de teatro casero, porque hay demasiadas y no solamente en Milenio, sino creo que en la mayoría de los medios se les da muy poca relevancia a este tipo de propuestas que siempre son interesantes, cuando menos de acercarse a ellas, y no lo hacemos. A tu lado está Mercedes Méndez, de los diarios Clarín y La Nación, de Argentina, que ya resulta curioso el hecho de que una misma Sí, persona trabaje para dos diarios, sí, que compiten. que aquí sería algo bastante, Sí, bueno, inusual. Cuéntanos un poquito. sí, es un caso peculiar el mío. Yo soy crítica especializada en teatro y periodista y trabajo de manera freelance, ¿no? O sea, no estoy en las redacciones. Entonces, estuve mucho tiempo en Clarín en relación de dependencia y después me fui y cuando empecé a trabajar quería especializarme en teatro y la verdad que lejos de, no sé, como para dónde irá nuestra conversación respecto al futuro de la crítica o el lugar de la crítica en los medios, pero volverme una crítica especializada se volvió un valor que generó que pueda escribir en dos medios que compiten con ciertos acuerdos, ¿no? Por ejemplo, nunca escribir del mismo tema para los dos medios, ¿no? Obviamente, tiene sentido, pero me habilitó eso, digamos, no pertenezco en relación de dependencia a ninguna de las redacciones, pero en los dos casos me llaman para que escriba específicamente de teatro, porque bueno, hay algo respecto al oficio y a ver, dedicarme exclusivamente a eso y ver tantas obras que se vuelve como, bueno, un valor que lo pide el medio y que no hay problema en ese caso.
Y respecto al espacio que le dan los medios, esto me parecía interesante, es muy parecido a lo que contó José Luis, respecto a que los grandes estrenos del teatro público, las obras de teatro comercial tienen como un lugar. La Nación tiene una sección de crítica que sale un mismo día y que la gente espera, como no, la crítica de cine sale los viernes, la crítica de teatro sale los jueves, y es como el día de las críticas. Todavía tiene un lugar, fue como cambiando mucho a lo largo del tiempo. A veces le daban muy poco espacio, textos de 1500 caracteres, que sería un párrafo y medio, que no se puede desarrollar mucho pensamiento reflexivo en ese espacio, pero lo fueron cambiando y ahora son unos 6000 caracteres, que serán 1000 palabras, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya es un poco mejor. Clarín trabaja con más un modo de reseñas, notas más largas, críticas, no tan seguidas como La Nación, pero le da un lugar, ¿no? Es un espacio en competencia y cada vez hay una lucha ahí, entre otras cosas, pero todavía creo que para una generación de lectores la crítica es un espacio muy buscado. Ujú. Por otro lado, aquí a mi derecha tenemos también a Laura Arévalo, del diario El Espectador de Colombia. Laura, gracias por estar aquí y acompañarnos. Cuenta un poquito cómo es tu experiencia con tu medio y en relación con las artes escénicas. Bueno, muchas gracias por estar acá, por invitarme además a hablar de algo tan necesario como el periodismo cultural, que lo estábamos hablando con mis colegas desde que llegué, y es que pues es un asunto que cada vez está más en peligro, ¿no? Lo que ocurre en El Espectador es que tiene una sección de cultura que se llama el Magazine Cultural, que tiene una tradición de muchos años atrás, en donde, por ejemplo, no sé, es famosa porque García Márquez publicó su cuento en esta sección, fue su primer cuento publicado y lo publicó allí. El Espectador es un medio de circulación nacional, creo que excepcional, de los excepcionales en Colombia, en donde tienen una sección de un grupo de personas dedicadas a la cultura, y las artes escénicas entran en ese grupo de temas del que nosotros estamos pendientes, ¿no? Como la literatura, las artes plásticas, pues ahí entran las artes escénicas. Es un tema que, por supuesto, no cubrimos como quisiéramos porque somos un grupo muy pequeño de personas, y como además venía contándolo, pues es una sección excepcional en el país. El periodismo cultural en este momento en Colombia está en una crisis muy grande porque cada vez desaparecen más los medios de comunicación que están haciendo este trabajo, no solamente por las artes escénicas, sino por distintas disciplinas. Y entonces, pues el teatro o las artes escénicas en general sufren también porque compiten un poco por nuestro tiempo. Entonces, pues nada, yo soy muy feliz de, digamos, estar en una sección de un medio tan grande, tan representativo para el país, que tenga un espacio para la cultura, pero por supuesto también sufro mucho porque me faltan manos, horas en el día para tratar de hacer todo lo que quisiéramos con todas las artes, incluidas las escénicas. Bueno, estoy viendo que los problemas a un lado y al otro del Atlántico son los mismos, ¿no? Cuéntanos por último, en ese lado del Atlántico, que también está Emilia Aparicio, del Mostrador de Chile. Cuenta también tú un poquito, Emilia, cómo es tu relación con las artes escénicas y, bueno, a partir de tu propio medio de comunicación. Sí, bueno, muchas gracias por estar acá. Es un honor poder estar conversando con colegas y que además trabajen para la cultura, que eso no pasa siempre, o por lo menos en Chile cuesta conversar con los colegas que estamos cubriendo cultura. Así que estoy muy contenta. Bueno, yo trabajo en El Mostrador, que es un medio digital, es el primer medio digital chileno. Ya lleva 25 años, cumplimos este año. Y trabajo específicamente en la sección de cultura, que es una sección un poco extraña porque cubrimos cultura, pero también vemos temas de ciencia. Entonces, no vemos la cultura solamente como las artes, sino que también hay una intersección ahí con las ciencias que lo hace muy entretenido, porque también nos toca ver justamente que la ciencia son temáticas que se ven mucho en las artes. Entonces tenemos esta mezcla extraña, pero que nos hace también comprometernos con la cultura desde un lado también más político, que es súper bueno, creo yo, entender cómo funciona la cultura en la sociedad. Y en específico en las artes escénicas pasa un poco lo mismo, que bueno, que estamos cubriendo artes escénicas, pero también muchas otras expresiones artísticas, literatura, cine. Entonces compite un poco las artes escénicas. Pero también pasa en Chile que el público que va a ver teatro, que va a ver danza,
está muy afianzado, entonces también leen mucho sobre las artes escénicas. Eso como primer comentario. Y luego pues tenemos a otro grupo de periodistas de aquí, de Madrid, de España, que a los que yo conozco un poco más su labor, porque coincido con ellos muy a menudo, pero no obstante también me gustaría que ellos se presentasen y pudiesen hablar un poco de lo que hacen. Por ejemplo, si te parece, Sara, empezamos por ti, que trabaja en Atención Obras de la 2, de Televisión Española, que ya, por ejemplo, aquí vemos cómo Atención Obras es precisamente un programa específico dedicado a las artes escénicas. Menudo chollo, ¿no? Sí, la verdad que, ¿qué tal? Buenos días. Es una suerte. ¿Qué tal? Buenos días. Es una suerte trabajar en Radio Televisión Española, en concreto en la 2, es una cadena pública y como comentaba Raúl, Atención Obras es un programa veterano en periodismo cultural. Es cierto que se apoya en 3 patas, en 3 vértices, artes plásticas, música y artes escénicas. Y artes escénicas es seguramente el campo al que más espacio dedicamos. Es un programa que el próximo mes de marzo cumplirá ya 12 años en antena, que se dice pronto, que bueno, esto también aquí en España es un motivo de celebración, porque también el periodismo cultural, pues bueno, tiene sus vaivenes, ¿no? Vamos a dejarlo en vaivenes. Y eso que en la televisión pública y en la radio, pues tenemos un poco el terreno más abonado y más fértil para poder hablar de cultura y para poder hablar de artes escénicas. En Atención Obras le dedicamos muchísima atención, quizá lo que más, al teatro y a la danza. Hemos incidido también mucho en la danza, estamos muy pendientes de la actualidad informativa, pero también de profundizar en los diferentes temas. Prestamos atención a infinidad de festivales, Festival de Otoño, otros festivales como Almagro, Teatro Clásico de Almagro, Temporada Alta, y además también es reseñable que la cadena pública se presta especial atención al teatro con la emisión de galas, de ceremonias, de entrega de premios como los Max o los premios Thalía. Tema números, que siempre vende un poco, ¿no? Pues 12 años en antena, el próximo mes de marzo cumpliremos más de 500 programas, entonces podemos imaginar la cantidad de personajes, de caras de la cultura, del teatro, de la danza que han pasado por el plató y también por los miles de reportajes que se han hecho, las agendas, los planes, los cierres culturales. Así que yo pongo aquí un poco la nota positiva porque en mi caso soy una afortunada, porque la 2 dedica espacio. Luego, si queréis, podemos profundizar. También está Paloma de Radio Nacional y se cubren otros aspectos que, bueno, si luego la conversación nos lleva por ahí, Raúl, pues detallamos más cositas. Precisamente iba a decir que Paloma Cortina de Radio Nacional también, bueno, pues conoce esa situación tan privilegiada, que es directora y presentadora, responsable del programa Dramedias, que también está precisamente dedicado al... Que por hablar de números estamos en la 10ª temporada. Y estamos es un eufemismo, porque soy yo conmigo misma, pero siempre queda mejor hablar en plural. Lo que pasa es que es verdad que la radiotelevisión pública es un lugar privilegiado para poder hablar de la cultura, pero es que es nuestra obligación. Somos la cadena pública y dentro del servicio público que hemos de ofrecer, evidentemente está la cultura, cubrir absolutamente todo lo que tiene que ver con ella. Entonces, bueno, privilegiados, pero porque está dentro de nuestra, o debería estar dentro de nuestra obligación. Es verdad que, por ejemplo, es verdad que soy una privilegiada por poder tener un programa propio especializado en artes escénicas desde hace 10 años, pero tengo que añadir que ha pasado de la emisión en una cadena cultural de 1 hora, después fue podcast, ahora está en media hora en una emisora de noticias. Entonces, bueno, se ha ido precarizando, digamos, la información cultural en la radiotelevisión pública en todos sus ámbitos. Entonces, ya hablaremos luego, si queréis, un poco de cómo ha ido pasando, pero es verdad que en mi caso yo he podido especializarme gracias a trabajar en el medio público, porque no empecé como tal, no empecé con la etiqueta de periodista cultural, sí en mis ambiciones, pero no en el trabajo real, y poco a poco había espacios donde poder caer y empezar a trabajar y empezar a fijarse en otras personas que lo hacían, y poco a poco vas construyendo este perfil y lo mantienes a pesar de muchas cosas, vamos a decir. A tu lado está Julio Bravo, ilustre veterano ya del humo, está curtido en el humo de 100 batallas, porque ha hecho yo creo que ya de todo en el periodismo cultural, en ABC siempre, o no sé si siempre, pero siempre, vamos, siempre. Tu trayectoria está muy vinculada
al diario ABC y ahí has hecho crítica, información cultural, sigo información haciendo. de artes escénicas. Cuenta un poquito, ha cambiado mucho el cuento, ¿no? Bueno, sí, buenos días. Hablando de números, os voy a ganar a todos, porque mi periódico lleva 120 años. El compromiso con las artes escénicas se demuestra desde el número 1. El primer número ya tenía un artículo, se titulaba El público del teatro, en el que hablaba de, pues eso, de una especie de crítica hacia el comportamiento de los espectadores con respecto al teatro. Y de esos 120 años yo llevo un tercio, o sea, 40. Y llevo allí... Bueno, es un privilegio trabajar en la sección de cultura de ABC, que es una de las más importantes, creo, de la prensa española. Tiene un suplemento cultural, ABC Cultural, que tiene 30 y tantos años de vida y creo que es el más respetado o uno de los más respetados de la prensa. Y en cuanto a las artes escénicas, pues bueno, siempre se ha cuidado mucho el teatro. De hecho, hubo un director, Juan Ignacio de Luca de Tena, en los años 50-60, que él era dramaturgo y estrenó muchas obras. Exitoso, además. Y exitoso. Siempre ha tenido un espacio generoso, pero claro, estamos en el cuarto menguante. Ya. Y yo no sé si va a desaparecer la luna. Y bueno, es una pelea siempre mantener ahí. Luego hay una diferencia entre el papel y la web. Claro, la web ahora mismo es un contenedor que no sabemos exactamente cómo la vamos a... Ningún periódico creo que sabe todavía cómo lo va a definir en el futuro. Y el papel se hace lo que se puede. Ya. Y por último está Darío Prieto, del diario El Mundo, que es, bueno, ahora cuenta tú un poquito, pero quizá El Mundo ha tenido una relación con la cultura como muy variable, ¿no? Con las artes escénicas, de repente hay mucha información, luego otras épocas menos, luego... Sí, es un poco como el río Guadiana. Actualmente, empiezo por el final, actualmente El Mundo tiene un suplemento que se llama La Lectura. Es un encartado que aparece los viernes hoy, en el cual pues, hay información de las artes, de la cultura, pues eso, en sus diferentes facetas: literatura, artes plásticas, cine, música y artes escénicas también. Digamos que bueno, lo que ha ido cambiando es que en su momento nuestro periódico, que es, digamos, el segundo tradicionalmente, aunque bueno, se podía debatir con Julio en cuanto a términos de tirada, etcétera, etcétera, la crítica, por ejemplo, la crítica ya ha desaparecido, ¿vale? Entonces antes teníamos crítica de artes escénicas, tanto en la edición diaria como en los diferentes suplementos. Eso ya ha desaparecido y ahora lo que damos es información. Por ejemplo, pues eso, entrevistas, estrenos, festivales como el Festival de Otoño. Y bueno, sí que ha sido variable, es decir, ha habido momentos de mucha predominancia, preeminencia, otros momentos que ha desaparecido totalmente la información de artes escénicas, ha vuelto, también pues, dependiendo mucho de criterios como, por ejemplo, la publicidad, ¿no? Que es yo creo que también es un tema importante que trataremos aquí. Pero bueno, es interesante también desarrollar esta faceta en un entorno pues a veces problemático, ¿no? Como el que estamos viviendo. Bueno, a partir de ahora me gustaría que intervinieseis cuando un poco os parezca oportuno y me gustaría, si os parece, que empezáramos hablando de... hemos visto cómo, bueno, cada uno, aquí está representada la televisión, la radio, la prensa escrita, en formato papel, formato digital. Y, bueno, a la luz de lo que habéis ido exponiendo, da la sensación, como decía Julio, ha utilizado la palabra o el concepto del cuarto menguante, pues ¿por qué creéis que ocurre esto? Porque yo no sé, por ejemplo, qué ocurrirá en Argentina, en Chile, en México, pero en Colombia, pero
yo en Madrid veo los teatros llenos. No sé, ¿qué pasa? ¿Por qué la información sobre artes escénicas está decreciendo y el público, al menos aquí en Madrid, hablo de las grandes ciudades, abarrota los teatros? El Festival de Otoño, estamos en el marco del Festival de Otoño. Jolín, como te descuides no ves nada. O sea, es muy complicado conseguir una entrada. No sé, ¿por qué hay esa disociación? Que yo creo, perdón por empezar, creo que hemos perdido no nuestra influencia, pero la gente ya no se informa con los medios de comunicación tradicionales como se informaba antes. Antes tenías en el periódico que leía la cartelera, la gente se iba a mirar la cartelera para ver dónde iba. Sí. Ahora la gente tiene muchos canales de información y nosotros creo que tenemos la obligación no tanto de informar como que también, sino de orientar. Y eso, claro, cuando tú orientas, tú eliges, estás dejando de lado muchas otras opciones. ¿Cómo lo veis vosotros? Hablábamos ayer en la cena con los colegas de que creemos que estamos en un momento bisagra de los medios de comunicación, porque también hay una obsesión muy grande, creo, por entender de qué manera entonces hacerlo bien, riguroso, pero también entender cuál es la forma de seducir a ese público que ya no está leyendo medios de comunicación, pero que está ávido de cultura. En Colombia hay una gran necesidad por una educación de públicos. Creo que nosotros envidiamos mucho lo que podría pasar en Madrid o en Argentina con respecto a la existencia de lugares en donde ocurra el teatro, pero también a la existencia de una formación de personas que se interesen por ejemplo, el teatro independiente. Entonces, no solamente es una falta de manos para cubrir todo lo que se está haciendo en teatro, sino también, en mi caso, una falta pues de asistencia. Creo que sí hay oferta, pero creo que también nos está faltando a todos nosotros, medios de comunicación, la clave, ¿no? La intuición de cómo es que vamos a informar con el rigor con el que lo hacemos a través del canal tradicional, que es el medio de comunicación, pero también a través de los otros formatos, que son los que se están tomando el tiempo de la gente, como por supuesto las redes sociales. Sí, eso diría yo. ¿Queréis? Hablad, ¿eh? Hablar. O sea, vosotras, Claro. que no os tenga que yo dar paso, sino... Perfecto, tomamos la palabra. No, muy interesante tomando lo que dijo Julio, me pareció esto de la gente ya no se informa por los medios de comunicación, ¿no? ¿Por qué los teatros están llenos? Creo que los medios de comunicación están en un proceso de crisis que tienen que redefinir el lugar de la crítica en el medio de comunicación. Y lejos de que la crítica desaparezca, creo que estamos en un momento bisagra en el cual la crítica va a ser más necesaria que nunca, ¿no? Porque justamente, ¿para qué vamos a dar información si la información ya está en las redes y en cualquier lado? Lo que se necesita es interpretación, poner en relación, análisis, y eso lo hace el valor agregado que puede dar un periodista especializado, formado, que tiene una experiencia, que tiene un gusto formado, un recorrido. Eso no va a estar... Creo que la otra vez leía que ChatGPT se masificó en 2022. No pasó tanto tiempo entre el 2022 y ahora para que esté tan instalado en la vida de todas las personas, que es justamente como el proveedor de información, el proveedor de datos, ¿no? No hay interpretación ahí, hay acumulación de información, ¿no? Entonces, creo que justamente, digamos, en este momento bisagra y de crisis que estamos, es cuando el mundo más necesita interpretación. Entonces, me parece que hay que ver cómo los medios, cómo la línea editorial de los medios, cómo los que toman decisiones en los medios de comunicación se dan cuenta de que, bueno, hay que barajar y dar de vuelta y pensar, vamos a darle interpretación. La información está en cualquier lado, ¿no? Eso me parece que es como el desafío para esta época.
Luego me llama la atención porque dices, se requiere pues eso, una trayectoria, una capacidad de interpretación de los datos para poder dar ese consejo también, ¿no? Esa orientación de la que hablaba Julio también. Y sobre todo no tener intereses en lo que estás contando, porque creo que parte del problema ahora mismo, en cuanto a que la gente no se informa por los medios de comunicación, sino por otros lugares, es que se confunde con una promoción o publicitación, ¿no? o publicidad del evento en sí, que no es en absoluto negativa, pero que no es información cultural. Entonces, creo también que pasa que muchas veces que hay intereses mezclados entre los medios de comunicación actuales o los que no son medios de comunicación y las cosas de las que estamos hablando. Entonces ahí perdemos nosotros, los profesionales, porque estamos en otro lugar, ¿no? Nosotros no tenemos una intención clara para que vayas a ver esto. Nosotros te contamos de qué va y por qué es interesante o por qué nos habla de nosotros mismos en la actualidad. Pero a mí no me pagan para que tú vayas y compres una entrada. Entonces, bueno, creo que el conflicto de intereses, que es muy clásico, ahora mismo también está interviniendo mucho por esa disgregación de los medios o ese momento bisagra al que se refería Laura, o, en fin, estamos muy en crisis en ese sentido. Pero es curioso que, por ejemplo, cuando tú hablabas del papel importante que puede jugar la crítica, yo tengo la sensación, no sé qué os parece a vosotros, de que a veces cada vez más nos dirigimos, yo también soy crítico, cada vez nos dirigimos más al propio profesional en vez de al lector en general, al espectador en general. Y creo que eso yo empecé a percibirlo primero con la crítica, pero diría que está pasando incluso con la propia información también de artes escénicas. No sé, por ejemplo, el público de Atención Obras es un público generalista o es ya un público, de actores, periodistas, directores. Sí, a raíz de lo que estaban comentando tanto Julio como tú, Mercedes, yo creo que nosotros, por ejemplo, desde Atención Obras, ante semejante overbooking de información, de propuestas culturales, de una cartelera que es tan amplia y tan variada, nosotros al final no hacemos crítica, pero sí hacemos una labor de filtrado, de orientación, de sugerir. Y, a ver, no tenemos ningún interés, pero ahí también entra la especialización del equipo, de los compañeros, de los periodistas que trabajamos en este programa para decidir qué mostramos y qué no mostramos. Nosotros nuestra clave siempre es dirigirnos a nuestro espectador o espectadora, que más o menos sabemos quién es, porque además tenemos un público muy fiel, lo que es en antena. Luego, lo que es en la plataforma, en RTV Play, ahí también nos sigue muchísima gente, pero nosotros no pensamos tanto en los profesionales, sino en ese espectador o espectadora que nos está viendo. También es verdad que el lenguaje televisivo tiene otros códigos, tiene otra manera, ¿no? Pero ese es un poco nuestro leitmotiv y nos cuesta mucho elegir, porque a veces es muy difícil, ¿no? ¿En qué te detienes? ¿En qué no? Entonces, ahí también nos buscamos nuestros trucos, nuestras ventanas. Tenemos, digamos, que lo que puede tener más peso, que es la entrevista en profundidad en el plató, que eso pues da para más tiempo, una conversación más calmada, más minutos de parrilla, de emisión, pero luego tenemos una agenda, que como digo yo, la agenda salva vidas, porque también nos permite descentralizar, salirnos de las grandes ciudades. También tenemos cierres en los que intentamos profundizar, a lo mejor en eventos, pues con frecuencia en festivales de teatro, que no nos da tiempo a lo mejor ni tiempo ni medios, que luego si queréis hablamos de la precarización para hacer la mejor cobertura, pero sí queremos que tenga una presencia, aunque sea mínima. Entonces, esto es un poco cómo lo haríamos nosotros desde el programa, Raúl. Ese es un poco cómo intentamos hacerlo. Yo creo que a veces lo conseguimos o intentamos conseguirlo, pero es difícil porque es verdad lo que comentabais, es que es ya tal marasmo, o sea, es tal la cantidad de información que a todos nos cuesta, os pasará también a vosotros como periodistas, es difícil, ¿no? Bastante difícil, casi somos... El periodista es una persona, para mí, especializada, que filtra, que sugiere, que orienta, que estimula. Nosotros también desde Atención Obras sí hacemos nuestras apuestas. Creemos en esta propuesta cultural, vamos a darle más cabida, vamos a darle más espacio. Y a veces también estamos sujetos por la actualidad, por el peso específico que puede tener un personaje o una propuesta que sabes que tienes que detenerte, aunque no sea... Lo personal se queda a un lado, ¿no? Es un poco buscar el interés común de la gente que nos ve. Ese sería un poco el resumen. En Chile, en México y en estos países que no conocemos tan de cerca,
¿Qué ocurre? ¿Para quién escribís vosotras y vosotros? Yo quería decir claro, que estas mismas preguntas que nos estamos haciendo ahora, creo que es muy importante como periodista estar constantemente haciéndoselas. Y yo creo que son más las preguntas que las respuestas que tenemos en este momento. Y que justamente eso del espectador es muy importante, saber a quién estamos escribiendo, a quién estamos hablando. Y muchas veces cuesta. Por ejemplo, nosotros en el diario nos pasa que de repente en redes sociales a una nota le fue muy bien, tiene mucha interacción, tiene muchos likes, los compartió mucha gente, muchos comentarios, pero en las cifras del sitio eso no es lo mismo. Entonces son públicos distintos. Entonces ahí empiezan las preguntas. ¿Deberíamos hacer contenido distinto para redes sociales? ¿Qué es lo que está en el sitio? ¿O cómo podemos llegar a un punto medio en el que una nota tenga las mismas visitas en el sitio web que en redes sociales y el mismo interés? ¿O a quién le estamos hablando cuando estamos haciendo estrategias para redes sociales? ¿Debería ser a las mismas que están en el sitio web o no? Y bueno, justamente eso también, la especialización, toda esta información que surgió también el tema de los influencers, que también están haciendo un trabajo, creo yo, importante. Muchos no son periodistas, y también es distinto el trabajo que hacemos nosotros. No porque seamos periodistas tenemos que ser influencer, creo yo, personalmente. Entonces, eso, como todo abre muchas preguntas que quizás las respuestas no las tenemos todas, y no es ni una ni la otra, que lo hace también muy complejo. Hablar con Bueno, José Luis, por ejemplo. Creo que en este momento ningún periodista puede circunscribirse, si trabajamos en medios tradicionales, solamente esos soportes. Todos incurrimos en todos los demás. Es decir, nosotros en Milenio, por supuesto, yo dirijo un suplemento cultural que tiene su versión digital, para lo cual trabajan editores especializados en lenguaje digital, las cabezas SEO y todo eso, que pueden llamar la atención. Pero también tenemos Eso es otro melón también importante. una gente en redes sociales. Es decir, el papel, lo sabemos, bueno, uno puede verlo en los kioscos, están vacíos de publicaciones impresas y venden muñequitos y dulces y cigarros y todo lo demás. Eso habla que esa industria se ha precarizado porque tampoco hay demanda. Creo que yo decía hace poco en una entrevista que los periodistas tenemos derecho a todo, menos a volvernos viejos. Es decir, si seguimos extrañando la máquina de escribir, como es mi caso cuando comencé, y que todavía existía linotipos, y no incurrimos cuando menos superficialmente en conocer la inteligencia artificial, quizá no para utilizarla, pero para saber para qué sirve. Todo esto, este cúmulo de herramientas, son los que nos pueden dar la posibilidad de atraer a nuevos públicos. Queremos a veces atraer a nuevos públicos con lenguajes viejos. En Nueva York, la crítica de teatro también está en crisis. Ya ninguna crítica tira una obra de teatro como sucedía hace 10, 15 años. Entonces, creo que tenemos que empezar por una autocrítica y revisar nuestro trabajo. ¿Cómo? Y yo estoy completamente de acuerdo, sin perder el rigor del periodismo tradicional, podemos utilizar las nuevas herramientas tecnológicas. Uno de los grandes teóricos españoles del periodismo digital dice, todo eso nada más es instrumental. ¿Cómo utilizamos el instrumental para ganar fidelidad de los lectores, de los espectadores, de los radioescuchas? Porque si queremos estar anclados en la voz del crítico omnipotente, omnisciente, ya no es posible, porque hay muchas voces que compiten. Entonces, tenemos que entrar a la arena con las armas que nos está ofreciendo la actualidad también. ¿Cómo las utilizamos? Bueno, eso depende de cada quien, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, creo que es también, sin querer ser yo aferrarme a lo antiguo, pero es verdad que a veces decimos, bueno, sí, renovémonos, introduzcamos otros lenguajes, otras maneras de llegar, pero muchas veces eso
o al menos seguro que muchos de vosotros estáis de acuerdo conmigo, aquí en España se está traduciendo en una falta de veracidad y de rigor periodístico. Al Pero es final otra cosa. estamos como supeditando todo al clic, al no sé qué, estamos cebando informaciones de una manera un poco ¿Te refieres artificiosa. a una vulgarización? Sí, exacto. Sí. Yo es un tema que me fascina porque tengo dos ideas que suelto cada 2 por 3. Una es que el concepto en sí de medios de comunicación, o sea, si vamos etimológicamente a la palabra medios, es lo que está entre la mitad, es decir, entre en este caso un creador o creadora cultural y el público. Entonces, yo, por ejemplo, yo entrevistaba a Beyoncé y porque ella, su equipo contactaba con nosotros porque había sacado un disco y quería promocionarlo y lo necesitaba promocionar y acudía a los medios de comunicación. Hoy en día no da entrevistas esta mujer, o da una al New York Times, porque, digamos, cuelga un post en Instagram y ahí lanza su mensaje. Entonces los medios se saltan, o sea, es decir, entre el creador y el público, pues ya no hacemos falta. Y luego, por otra parte, la otra idea es que, claro, antiguamente, por ejemplo, una crítica de teatro, como decía José Luis, pues bueno, tenía su impacto o bueno, no sé cómo decirlo, aunque estuviese impresa, tenía una circulación, pero no había un feedback cuantificable. Hoy en día tenemos una herramienta que yo creo que para mí es la muerte del periodismo, que es las cifras de clics en tiempo real. ¿Y eso qué provoca? Provoca que los gatekeepers, los redactores jefe, los que se encargan de dar salida a los temas, vean qué es lo que tiene más impacto, más clics. Y entonces, ¿eso qué provoca? Que haya una desviación hacia eso. Entonces, si es un tema polémico, si es un tema, un hot topic, que dicen los ingleses, algo que está bulliendo, o sea, tenemos, pues, a lo mejor, por ejemplo, hay un momento en el cual hay una especie de concienciación sobre la violencia sexual contra las mujeres. Entonces, de repente, hay una obra de teatro que habla de eso, pues esa obra capta mucha atención. Da igual que sea buena o mala, porque los gatekeepers están viendo que se da clics. Y eso, a la vez, en los propios periodistas, en nosotros, es como una especie de virus. No sé si sabéis este caso hay unos parásitos que se meten en el cerebro de los ratones que les hacen, ¿cómo decirlo?, que les hacen ser más vulnerables a los gatos, porque es en los gatos donde esos parásitos se reproducen. Bueno, pues nosotros parece que tenemos ese parásito dentro y, aunque nosotros no queramos, porque bueno, toca determinadas teclas en nuestro inconsciente, hace que vayamos hacia eso, que a lo mejor nos fijemos más, que rebajemos un poco el nivel, que vulgaricemos o que atendamos a cosas que no son lo que habitualmente o lo que no tienen los objetivos que tenía habitualmente esta bellísima profesión, que es entretener, difundir y también elevar el espíritu del público. Perdón, pero no es un parásito, es tu jefe. Quiero decir, claro, es tu jefe. Bueno, que te es lo pide los mismo, ¿no? clics. Sí, claro, es lo mismo. El parásito es tu jefe, porque es el que te está pidiendo más clics y del que depende tu sueldo y tú tienes que comer porque tienes que pagar tu casa, tus hijos, lo que sea. Entonces, en fin. Sí, pero tenemos que guardar ese equilibrio. Yo estoy totalmente de acuerdo con José Luis en que los periodistas no tenemos derecho a envejecer. Estoy de acuerdo. Pero al mismo tiempo tenemos que mantener la esencia y ser un contrapeso. Y mantener ese contrapeso porque, de alguna manera, y no quiero que parezca demasiado pretencioso, de alguna manera somos los garantes de la calidad. Entonces, sí, hay muchos espectáculos que efectivamente llaman la atención por lo que son y entonces te piden, por la polémica, te piden que los hables de ellos, pero nosotros tenemos la obligación de decir sí, pero tenemos que hablar de esto y contarlo lo mejor que sabemos. Y claro que ese equilibrio es complicado, pero bueno, tenemos que mantenerlo. Solo un inciso.
enlazando lo que decía Paloma del jefe o la jefa y lo que dice Julio, es que también nosotros tenemos esa obligación de ser un poco peleones y Claro. batallar y ser prescriptores, porque cuántas veces hemos oído, no, es que ese tema, es que esa cara no es conocida, y tienes que convencer a tu superior o superior para decirle, confía, o sea, tengo un criterio, mi equipo y yo misma llevo trabajando mucho tiempo en esto, déjanos hacer, es un 20% de un 100%, o sea, no es tanto, pero también es nuestra obligación prestar atención a propuestas a lo mejor más minoritarias, pero que van a tener, que tienen proyección y que nosotros apostamos porque tenemos esa especialización y sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, nos toca pelear también. Y al final yo también creo que tendemos a un modelo un poco de, no sé si la expresión es periodista total, pero has de saber de todo, manejarte con todos los lenguajes. De hecho, en muchas redacciones el modelo que parece que se quiere imponer es que tú puedas elaborar una noticia, un hecho periodístico que valga igual para tele, que para radio, que para redes sociales, que para TikTok, que es un poco como de, en fin, nuestra herramienta es el lenguaje, pero es que ahora ya no es un lenguaje, son múltiples lenguajes. Entonces, bueno, tenemos ahí también un gran reto por delante, la verdad, que a veces asusta un poco, ¿eh? La pregunta es si, o sea, si, como dice José Luis, no solamente no tenemos derecho a envejecernos, sino que tenemos que ser multiusos en no solamente los lenguajes, sino en todos los formatos. Y acá también quería decir algo que me pareció muy importante lo que dijeron, y es, depende mucho también de la apuesta del medio de comunicación en términos editoriales y sobre todo de su crisis en términos económicos. Como decía Emilia, claro, no es lo mismo de si tú promueves una nota con un reel en Instagram o en TikTok, no son las mismas cifras de cuántas personas las leen en tu portal web. Y entonces también no es lo mismo la lectura que tú haces del tráfico de esa nota a la lectura, por ejemplo, que haces de cuánta gente suscrita al periódico lee esa nota y cuánta gente se suscribe a tu periódico que no se especializa, por ejemplo, en mi caso, solamente en cultura, cuánta gente paga la suscripción por entrar por una nota de cultura o del magazine cultural en este caso. Entonces, ok, no nos envejecemos, pero también cuál es la apuesta que vamos a hacer, porque sabemos que no solamente la obra más grande, por ejemplo, en mi caso, el Teatro Nacional, es la que se va a leer más, sino que tengo que apostarle a los medios, a las más pequeñas, a las independientes, a las que están emergiendo, pero también cómo hago para que me garanticen el espacio para esa obra pequeña, sabiendo que, por supuesto, no va a ser masiva en el inicio. Y también cómo descubro yo el lenguaje para no solamente promoverla en la página web del periódico El Espectador, sino para que en redes la gente, a pesar de que no la conozca, la entre no solamente a consumir por medio de mi medio, sino de que también compre la boleta, porque así como, claro, mi función no es la de vender la obra, sí mi función es la de promover el arte e intentar que esa obra genere alguna curiosidad por lo que estoy contando de lo que va. Entonces, es como no sé, es una sobreestimulación de muchas cosas, pero también son 1000 frentes para atender, que yo creo que todos al final del día llegamos y decimos, bueno, hice lo que pude hoy, mañana veremos con qué me toca enfrentarme también, ¿no? De todas formas, no sé si os parece, y aquí, bueno, yo un poco entono el mea culpa, que por mucho que decimos que queremos llegar a los, bueno, a todos los públicos, utilizar nuevos lenguajes y demás, yo tengo la sensación también de que nos estamos volviendo en el periodismo de artes escénicas cada vez más snobs y cada vez intentando hacer prevalecer ciertas tendencias, ciertas figuras de la creación que en realidad a la gente no le interesan lo más mínimo y nos ponemos como muy estupendos y parece que somos más estupendos cuanto más más irrelevante para el gran público sea el creador o el hecho artístico en sí. No sé cómo lo veis esto vosotros, si tenéis esa sensación a veces, ¿no? Sí, yo enlazo ahí con lo que ha dicho Paloma de los jefes. Muchas veces las tendencias nos contagian. Pero yo hace mucho tiempo ya que tengo una sensación como de predicar en el desierto y no me importa. Yo por eso ¿sabes? lo digo también, Cuando hablabas antes de aquí en
me dirijo a los lectores. Yo no pienso en los lectores y a lo mejor pienso que no me va a leer nadie, pero yo creo que como periodista, como crítico, tengo la obligación. O sea, muchas veces hay espectáculos de los que hablamos que están 2 días aquí en el... Y a lo mejor hablamos cuando ya se han metido todas las entradas. O sea, no lo hacemos para promocionar, aunque sí en una gran cantidad. Entonces, yo creo que tenemos que hacer lo que queremos y equivocarnos y acertar y apostar. Y quien lo reciba, o sea, evidentemente no lo hacemos para nosotros, pero hacer lo que creemos que es nuestro deber y que lo recibe uno bien, que lo reciben 100 mejor. Yo pensaba respecto a esto de de qué quiere la gente, ¿no? Como la pregunta, le estamos hablando al gran público, somos un club que le abre a otro club de 4 personas, ¿no? Entonces todo se reduce la experiencia. No sé qué quiere la gente, porque siento que la decisión respecto a qué quiere la gente la están tomando robots, ¿no? Entonces, me parece que justamente lo que tendría que hacer la crítica, aunque muchas veces cuando en estas reuniones, en estos paneles, el escenario parece apocalíptico, ¿no? Todo te queda como una sensación de fin del mundo. Y me parece que justamente, digamos, revertir esa sensación es un poco como Julio, ¿no? Digamos, no ser un obtuso de, bueno, me quedo con lo mío, digamos, en lo que yo creo, sino cómo generar ese diálogo con los robots, con la inteligencia artificial, con todo lo que está pasando, pero de alguna manera para discutirles, ¿no? Como para hackear el algoritmo, si se puede, digamos. Los algoritmos han aplanado la experiencia estética. Digo, yo dirijo un club de espectadores en Buenos Aires y me pasa mucha gente que habla y dice, no, pero vengo a buscar diversidad, vengo a buscar lo distinto, porque ¿cuántas veces nos ha pasado capaz de ver una serie en Netflix y estar viéndola y quizás al 4.º episodio decir, yo ya la había visto y no me acuerdo? O sea, perdimos la memoria, perdimos la capacidad de encontrarnos con cosas diferentes. Todo se parece a todo, es un tono neutral. Entonces la crítica es justamente venir a mostrarnos la diversidad, ¿no? La complejidad del mundo. Ayer decíamos algo respecto a que en este contexto un poco apocalíptico da la sensación de que la historia siempre es un péndulo y que ahora se está tirando tanto de la cuerda de un lugar, ¿no? Que en algún momento va a tener que volver para el otro lado y que en algún momento, digamos, Beyoncé ya no necesita darle la entrevista a El Mundo, pero yo quiero leer una crítica sobre el disco de Beyoncé y un perfil. Digamos, nosotros nos formamos en el periodismo leyendo el perfil de Gaita Lese de Frank Sinatra está resfriado y nunca lo entrevistó. Entonces, interpretación. Me parece que en algún momento eso debería volver. Tengo la sensación que la gente ya se cansa de ver siempre lo mismo y que no sé qué quiere la gente, pero que el camino tendría que ser lo distinto. Yo también digo, decía esto anteriormente, de que a lo mejor somos muy snob, porque me parece a mí que la cultura, el arte, nos permite, como periodistas, bueno, realizar un ejercicio que yo creo que es fundamental y muy bonito con respecto a otras secciones de los distintos diarios y medios de comunicación, que es la libertad de elección. Es decir, si tú haces nacional, haces internacional, haces economía, hay objetivamente temas, asuntos que son más relevantes que otros. Pero en un hecho escénico, en la creación artística, todo es potencialmente interesante. Entonces, yo tengo la sensación de que estamos muy obsesionados con esto es importante, decidir nosotros como desde una atalaya así muy estupenda qué es lo importante, qué no, esto sí porque viene de Noruega y esto no porque es de Albacete. Entonces, yo digo, pero ¿por qué no nos abrimos más? Nosotros que debemos ser facilitadores, orientadores, como lo queramos llamar, acompañar al espectador a distintos lugares. No sé si tenéis esa sensación vosotros o no, pero yo creo que nosotros mismos estamos estrechando más de la cuenta. Perdona que te corte, creo que además lo que pasa aquí es que las artes escénicas, sobre todo el teatro, es una materia prima muy particular, muy única,
todos los que estamos aquí supongo que compartimos esta idea de que tú puedes leer un texto, sea, digamos, un texto dramático o no, puedes ver una película, puedes escuchar música, pero el nivel de comprensión, o sea, el nivel de aprehensión que, con H intercalada, que te transmite el ver ese texto representado, eso no te lo da nada. Es decir, es una materia tan única, el teatro y la danza, pero sobre todo el teatro, que a veces resulta, ¿cómo decirlo?, difícil de manejar. O sea, yo he hecho también cosas de música, he hecho cosas de cine, me encanta la literatura, pero no hay nada comparable a esto. Entonces, creo que a veces es necesario, no sé cómo decirlo, como es tan elevado y te proporciona tantas cosas y no hay nada comparable, pues no sé, una especie, no llamarlo elitismo o esnobismo, pero una especie de elevación, ¿no? De decir, oye, mira, en este tema, en esta... estamos viendo una obra de teatro sobre un mito griego con música de Otis Redding y hablando sobre abusos a menores. Y eso, que a lo mejor cuesta explicarlo o ponerlo en palabras o lo que sea, no sé, intentar transmitir la experiencia que supone eso es único y no sé, es que me cuesta a mí ahora mismo encontrar las palabras para tratar de definir esta experiencia única que yo que he pasado por casi todos los palos de la cultura y este es y no he encontrado nada como las artes escénicas. Yo quería agregar que, bueno, que esto creo yo que también está muy ligado a la crisis de los medios de comunicación. En Chile pasa que los suplementos de cultura están cada vez achicándose más o estrictamente los borran de los diarios. La cultura siempre es lo que se corta primero al momento de recortar un presupuesto y que justamente si queremos que haya más, tienen que haber más periodistas. No puede haber un periodista que esté cubriendo teatro en toda una ciudad. Eso va alimentando, quizás a Mercedes le gustó una obra y a mí no me gustó, entonces quizás ella sí va a escribir y yo no voy a escribir, entonces creo que alimentar el ecosistema de los periodistas culturales es fundamental para que haya más, se pueda discutir más, hayan más interpretaciones, hayan más discusiones, como eso es lo único que va a ser enriquecer las escenas culturales en las ciudades y en los países. Y también quería agregar que con esta pregunta que siempre nos hacemos, que es ¿qué quiere la gente? ¿Qué quieren los lectores? Quizás si uno le pregunta a las personas, tampoco saben qué quieren. Entonces, creo que como periodistas tenemos que buscar las estrategias de conectar las artes con otras áreas que sí les interesen. Y justamente las obras de teatro, la danza, los artistas tienen mucho que decir, tienen lecturas hermosas, tienen lecturas profundas y tenemos que saber transmitir esas lecturas a las personas y que se interesen por esas lecturas. Y obviamente creo que ahí también hay que saber un poco adaptarse. Bueno, está el tema de los podcasts, de los newsletters, que son estos nuevos formatos que también permiten justamente hacer esas interpretaciones, ir más allá y poder tener diálogos súper interesantes sobre también lo que están haciendo los artistas. Eso. Claro, yo estaba pensando eso que nos pasa a los periodistas culturales, que somos cada vez menos y que hay uno para toda la ciudad, etcétera, no se está revirtiendo, está más bien aumentando, pero en el fondo, y por salirnos un poco de nuestro ombligo, aunque estemos aquí para esto, que narices, pero que es que está pasando en el resto de la redacción también. A Nacional le pasa lo mismo, a Sociedad le pasa lo mismo, a Deportes le pasa lo mismo, y es Deportes, que en fin, es verdad, quiero decir, todos Nosotros no tenemos deportes, por ejemplo, no hay periodistas deportivos. Mira tú. Hay culturales. Voy a decir que suerte, pero me parece mal. No. Pero a lo que voy es a que creo que es una tendencia del capitalismo exacerbado en el que vivimos. Quiero decir, esto responde a la realidad en la que estamos y nos hemos convertido, al menos en el mundo occidental, ¿no? Y los políticos y por ende la gente que llega al poder, en los medios de comunicación también, pues al final se fija más en esas cosas y no tanto en que le llegue solo a uno, no pasa nada, mejor 100, pero le importa que le llegue a 100 y uno no nos vale, con lo cual recorto por aquí. Eso por un lado, ¿no? Sí, pero
Aunque no tenga que ser lo que a nosotros nos importe Claro, como exacto. profesionales. Estoy absolutamente de acuerdo, aunque yo quiero hacerme vieja, ¿eh? Yo- Lo necesito. O sea, verdad. Yo me niego a ver las, no sé cómo se llama el sistema de métricas. la medición. O sea, yo hago mi trabajo que termina aquí y a partir de ahí, si la web me lo quiere vender mejor, peor, la suerte que tenemos en ese sentido es que las artes escénicas les interesan menos, con lo cual no te dicen que tienes que hacer un vídeo, un enlace, no sé qué. Bueno, Están menos encima. sí, están menos encima, con lo cual ya está. Pero yo hago mi trabajo, mejor, peor, en fin. Y ya después que los demás hagan el suyo. No, y fijaos que yo hablo, y Sara también, desde una posición ultra mega, como diría mi hijo, privilegiada, porque no tenemos publicidad, estamos financiados por los presupuestos del Estado, no dependemos de ello. Y aún así respondemos a lo mismo. Estamos respondiendo a las mismas cosas que los medios comerciales, con lo cual no es garantía de nada, desgraciadamente. Y luego otra cosa que quería añadir es respecto a lo del péndulo que decías, que parece que se tire de un lado y que parece que estemos como muy snobs, etcétera. Creo que es una tendencia y en otro momento pues se hablaba más de otra cosa y tiraba de ahí el péndulo. Y a mí me da la sensación de que efectivamente está cambiando un poco la tendencia, y lo digo por un par de entrevistas que he hecho hace poco con artistas, y ese péndulo está tirando hacia la presencialidad, que es quizá, Darío, lo que querías decir con no sé explicar qué da esta experiencia, la presencialidad, que estás ahí y estás además con tu clan, o sea, con tu clan no, pero estás con un clan de gente que te abriga porque estáis todos viendo lo mismo al mismo tiempo, y eso no es superable por nada. Lo que pasa es que eso yo creo que además se está contagiando a otros ámbitos de la cultura. Mira a Rosalía, cómo presentó su disco. Presentó su disco y todos la estaban mirando cómo escuchaba, al margen del narcisismo exacerbado que significa eso, ¿vale? Pero me da igual, lo que estaba provocando era la presencialidad, estaba provocando que todos al mismo tiempo estuvieran escuchando, qué cosa más antigua, como la máquina de escribir, un disco. Es maravilloso y eso es teatro. En el fondo, eso es artes escénicas, es arte vivo. Entonces creo que la tendencia y ese péndulo, por no ser apocalíptica, va hacia un lugar maravilloso en el que no sé qué papel tendremos nosotros, pero tenemos que contar muy bien para una persona, no importa. Perdón, me sumo a esto, adhiero totalmente. Yo hace un año más o menos empecé con una frase a repetir todo el tiempo que es: el teatro es el futuro, ¿no? El teatro, que tiene 2500 años como mínimo, si pensamos en el nacimiento en Occidente, es el futuro, porque justamente, digamos, en una época de deshumanización, en una época de capullos, todos aislados, encerrados en un mundo autorreferencial, el teatro pide cuerpo, pide salir, encontrarnos en un hecho vivo, digamos, y contagia a otras áreas. Creo que el área del deporte, volver al club, participar de una actividad donde haya que apagar los celulares y compartir tiempo con gente, los festivales, encontrarte con gente en los pasillos, vamos a comer después, bueno, todas las cosas que parece que en algún punto se fueron perdiendo, digamos, va a ser, siento yo, la respuesta, y creo que en ese sentido el teatro, la crítica, va a tener un rol mucho más importante. Trato de ser tecnooptimista en el contexto, o sea, ¿no? Porque si no es tecnofóbica, digamos, es como los dos Es verdad que hay que extremos. adaptarse, como Sí. estabais apuntando, hay que ver cómo se consigue y cómo se cuenta, pero no va en detrimento del interés en absoluto. Claro, había mi editor antes, ahora digamos yo ocupo digamos yo edito la sección, pero antes lo que pasaba hace 2 años es que mi editor me prohibía ver las métricas. Y me prohibía ver las métricas justamente porque quería que mis propuestas fuesen elegidas con base en mi criterio. Yo ya no puedo hacer eso, porque claro, ya él se fue, se jubiló, y a mí me toca hizo ver las mayor. métricas porque tengo que hacer que esta sección sea sostenible y que se lean algunas cosas, y entonces lo que opté por hacer es dividir esos temas que de todas maneras tienen que ser elegidos con base en el criterio y en la agenda de lo que a nosotros nos parece que debe estar en el magazine cultural, por muchas cosas que obviamente sobrepasan el hecho de que simplemente sean famosas o tengan muchos clics o generen morbo, y dividirlas por días. Entonces la sección está dividida y tienen una indicación, o tenemos una indicación todos de: el jueves vamos a pensar en números porque nos toca de alguna manera cubrir toda la semana, pero el resto pueden elegir lo que quieran y lo que, dependiendo del tema, ¿no? Tratar de
pensar que, ok, tengo que dar algún resultado porque si no morimos todos, y por supuesto uno de mis trabajos es que acá no muramos, pero también proteger la manera en la que no solamente estamos eligiendo los temas, sino también estamos escribiendo, porque pregúntate qué hace ahora un redactor cuando alguien de SEO le dice, titule con la palabra izquierda. Es la destrucción de todo, ¿no? No solamente de la elección del tema, sino de la forma en la que escribes, de la forma en la que construyes un texto, de que entiendas que hay algo detrás que genera un efecto en el hecho de ponerle negrillas a todo el texto o dejarlo limpio. En fin, es una decisión también que me parece que es bella de todas maneras porque nos incluye a nosotros en el campo de la creación. Es como si también nosotros defendiéramos de alguna manera no solamente a los artistas que cubrimos, sino que también nos convirtamos un poco en esos artistas que sabemos que pues tenemos efectos no solamente en el periodismo, sino en eso de ir a una obra y estar ahí y ver qué pasa con eso. Bueno, yo quiero comentar algunas cosas. La primera es que la dictadura del clic ya no es tal. En la actualidad, en muchos medios, incluso en periódicos de Estados Unidos, el clic ya no es lo que cuenta. Hay otros valores. En las métricas actuales se mide quién Yo sí que estoy envejeciendo. quién ¿ves? se asomó al titular, quién leyó el primer párrafo, quién llegó hasta la mitad, quién leyó completo, quién lo compartió. Ojo, y no siempre los textos, como se creía antes, de un párrafo son los que más se comparten. A veces textos de 3, 4 cuartillas, 10,000 palabras, se comparten más. Si no conocemos eso que es la materia, lo dijo muy bien Darío, somos un medio. ¿A quién estamos compartiendo lo que vimos? Creo que nos estamos perdiendo. Y cuando digo que el periodista no tiene que volverse viejo, no hablo de una cuestión de edad, sino de una cuestión mental. Yo no quisiera que se me volviera roca el cerebro por no evolucionar. Hay que estar viendo qué es lo que sucede. Por otra parte, creo que lo que dice Julio es muy importante. ¿Qué es lo principal cuando nosotros escribimos, comentamos un libro, una obra, lo que sea? La honestidad. Yo escribo lo que creo, lo que vi, lo que siento. Eso lo puede compartir uno, nadie o muchos. Pero un texto honesto generalmente tiene un efecto en otros lectores. ¿Por qué? Porque lo que tratamos es de comunicar. Y también con lo que decía Darío sobre las artes escénicas, el teatro y la danza tienen una cosa irrepetible. Tú ves una película y siempre vas a ver la misma película. Escuchas un disco y siempre vas a escuchar el mismo disco. Puede cambiar tu estado de ánimo, lo que sea, pero siempre es el mismo. Ve a una función de teatro o ve a una función de danza y la vuelves a ver y ves cosas distintas. Siempre son diferentes. Entonces, de ahí su importancia y también la manera de mirar. Saber que no es lo mismo ver una obra hoy, el día del estreno, que cuando ya corrió 3 o 4 funciones. Hay muchos factores que a veces idealizamos. Tener muchos reporteros, pero si el medio nada más tiene para el sueldo de uno, creo que ahí no queda otra más que seleccionar. ¿Y cómo seleccionamos? Los que tenemos la fortuna, con base en nuestro criterio y nada más. Lo que pasa es que también las artes escénicas, y yo cada vez pienso más en esto, ese concepto tan global de artes escénicas, que por un lado es bonito, porque siempre decimos, todo es teatro, todo es artes escénicas, luego a la hora de informar sobre ello, de que dar cabida a las distintas creaciones, las distintas propuestas, yo creo que termina siendo un hándicap, ¿no? Porque al final, claro, tú tienes que cubrir danza, teatro, teatro de texto, por decirlo de alguna manera, circo. Luego, claro, siempre se quejan los del circo, es que a nosotros no nos hacéis ni puñetero caso. Entonces llega un momento que dices,
es que es muy complicado esto de las artes escénicas. Y luego, claro, cuando hablamos de esto, de la elección de los temas, y lo mencionabas tú también, ¿cómo elegimos? O sea, contad vosotros cuáles son vuestros criterios de selección. ¿Por qué si viene, si estrena, pongo ejemplos aquí un poco de los que yo conozco en Madrid, qué sé yo, en el Centro Dramático Nacional, pues un Alfredo Sanzol, un Andrés Lima, un director consagrado con mucho peso, tendemos a prestarle más atención a una propuesta de circo maravillosa que puede estar en el, qué sé yo, en un festival como es el Festival de Otoño, o puede estar en el Circo Price, y decimos, ya, pero Por es el que dinero. ¿cómo no vas a hablar del último estreno de fulano o mengano? ¿no? Por el Quiero decir, dinero. O sea, también, quiero decir, hay en los medios de comunicación que no somos públicos, pues de repente hay una cuestión como que es la publicidad. Entonces, Pero fíjate, yo tengo, perdona, a mí me dan libertad para elegir esos temas. ya, pero también, quiero decir, tú de repente tienes, ¿cómo decirlo? No nos ponen una pistola en la sien, pero de repente tú, cuando quieres que tu medio sea sostenible en un momento de crisis, como se ha mencionado aquí, brutal, pues claro, dices tú, ostras, tengo pues eso, el Festival de Otoño, muy generosamente me pone una página de publicidad. Quiero decir, eso ya no es que te condicione, pero que te compromete de alguna forma. Entonces, sobre todo en una situación delicadísima, si cuando eran las vacas gordas, pues bueno, te podías permitir, pero es que luego también se está viendo cómo determinados, no por supuesto el Festival de Otoño ni los teatros del Canal, pero cómo algunas entidades o empresas piden, a cambio del apoyo económico mediante la publicidad, pues piden algún tipo de contraprestación. Pero en mi caso no es así. La publicidad no, aparte de que poquísima publicidad de artes escénicas en los medios, pero no, hay un factor externo que es los jefes de prensa y los departamentos de comunicación que, como al menos en Madrid es imposible estar al tanto de todo lo que pasa y estar pendiente de todo lo que pasa. Cuanto mejor te lo vendan, mejor lo compras. Entonces, ese es un factor. Y luego estar, pues eso, Aquí en los teatros del Canal trabajan incesantemente para ello. Incesantemente. Pero eso, claro, es una ayuda. Es una ayuda que nos recuerda lo que tenemos para ofrecer, nos recuerda quiénes podemos entrevistar o a quiénes podemos hablar, y evidentemente es un primer filtro que no deberíamos tener, pero que ante la avalancha de cosas que tenemos por delante resulta imprescindible. Sí. Me siento identificada. En Buenos Aires un fin de semana hay 400 obras de teatro, ¿no? Entonces es como ¿por dónde empezar? Pensaba, digo, así como el algoritmo de alguna manera nos genera un gusto inducido, donde en realidad pensamos que elegimos, pero somos más elegidos que nuestra elección, sacando este contexto, cómo funciona nuestro propio gusto como críticos, ¿no? Digo, como lectores, digo, leo un escritor que me gusta mucho, me fascina su primera novela, quiero leer la próxima novela, ¿no? Como que naturalmente se va generando algo, que creo que vimos un gran director que nos gusta, bueno, lo quiero seguir la carrera, cada vez que estrene voy a ir a ver su obra. Y en ese contexto creo que sí, vamos terminando yendo un poco siempre para lo mismo, y que uno tiene que hacerse el ejercicio. Está muy bien la pregunta de decir, bueno, estoy yendo para acá siempre, voy a ir a buscar algo diferente. Y creo que, yo veo más o menos 100, 110 obras por año. En algún momento digo, estoy viendo las mismas estéticas, estoy viendo las mismas tendencias, me voy a ir a buscar circo, me voy a ir a buscar, y aparecen, ¿no? Cuando uno se fascina con algo, dice, bueno, nadie escribió de esto, voy a tomar, si hay absoluta libertad, si se puede, lo hacemos. Pero es cierto que empezamos a ser nosotros mismos como presos de una tendencia también, ¿no? Hay que estar atentos, sí. Raúl, yo sí quería comentar que en el caso de un programa de televisión, en el caso de Atención Obras, es mucho más prosaico y práctico. O sea, a veces son cuestiones tan pragmáticas como tenemos disponibilidad de equipo,
cuál es la agenda del personaje invitado o invitada que queremos traer a plató, de qué imágenes vamos a disponer si queremos montar una pieza, un reportaje de 3 minutos, que en este sentido, por ejemplo, también es adaptar el lenguaje del teatro y de la danza a la televisión, que también tiene su miga, ¿no? Tiene su aquel. Entonces, yo, por ejemplo, aquí también quería destacar que los teatros, las instituciones, las compañías, también ellos han hecho un esfuerzo de que el teatro sea más audiovisual. Y esto también marca nuestra decisión a la hora de hacer un tema, porque de repente es de, bueno, pero ¿tenemos vídeo, no tenemos vídeo, cómo está grabado? Y se hace un gran esfuerzo por parte del otro lado, de los protagonistas del teatro y de la danza, para tener un buen producto audiovisual. De hecho, nosotros a veces recibimos vídeos que son una maravilla. Es que parece que están rodados en cine. Disfrutas de un primer plano del actor, de la actriz, un plano general bonito, con paneos, sin paneos. Entonces, hay una decisión más volitiva, más de queremos hacer esto, que a veces es así, queremos hacerlo, queremos cubrirlo, y otras veces deciden varias circunstancias, varios factores. Sí, y sin entrar tampoco en el tema de la precarización, que surgió un poquito al principio de tenemos a alguien liberado para hacer este tema, podemos cubrirlo como queremos, es en Madrid, es fuera de Madrid. Esta es otra. ¿Cuánto tiempo está esta obra o esta función o esta representación en cartel? Luego va a tener gira. Nosotros muchas veces hacemos la pieza o el reportaje en Madrid cuando casi está terminando, porque dura lo que dura, pero sabemos que tiene una gira. Ese es otro criterio para elegir, por ejemplo, qué cubrimos y qué no cubrimos. También intentar descentralizar, porque como tú decías, Raúl, en Madrid es verdad que los teatros están bastante llenos. Es una suerte, pero cuando decía antes que pensamos en la espectadora y los espectadores, de también hay mucha gente que nos ve desde otros sitios y que está deseando que esa función de la que tú hablaste llegue a su capital de provincia, ¿sabes? Entonces, bueno, en el caso de la tele yo creo que ahí hay como más cosas, no sé, más de logística, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues hay que hacer una mesa redonda ahora con los programadores también, que esa sería otra, para ver si Pero hacen permíteme girar. añadir una cosa, porque fíjate que curioso. Ahora quiero decir, ¿quién te puede proporcionar ese dossier con material de prensa para todo tipo de medio? El Centro Dramático Nacional, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, etcétera, etcétera. Los demás intentarán proporcionarte todo lo que puedan, pero también dependerá del presupuesto que tengan y de lo que puedas hacer tú por ellos yendo a grabar, en mi caso, sonido o lo que sea, ¿no? Y entronco esto con otra cosa que tiene que ver con la precarización que surgió al principio de eso todos. lo he sacado, Paloma, porque hay ahí un Que es que, o sea, sí, lo uno un poco ¿de dónde sale nuestro criterio también? Pues de las posibilidades del material, del tiempo que tengamos y de lo que nos proporcione nuestro medio. ¿Desde hace cuánto un medio de comunicación no paga un viaje a un periodista para ir a cubrir algo? ¿Es ese algo el que te lo cubre? Lo digo por ese conflicto de intereses también a veces, que parece que le debas algo al festival porque, jolín, tendrás que sacar una información ya que te ha pagado la estancia, el transporte, incluso dietas en muchos casos. Dietas, bueno, 3, 4 comidas, me da igual. Una, que ya me parece tremendo. Y tu medio no está poniendo ni una peseta, ni un euro, Dios mío. Quiero decir que ahí también el criterio de selección me parece que también Pero si aceptas porcentaje. ir es porque vas a dar algo. Claro, claro. No Y estás no digo que esté mal. Digo no que estás también el obligado criterio- a hablar bien. No, bien no. Simplemente hablar, por eso. Simplemente hablar. Y si no vas a hablar de ello, no vayas. Pero un inciso, ese es otro melón. Por ejemplo, a la hora de gestionar o de negociar un presupuesto para un formato televisivo, también ahí tienes la pelea de, por favor, esta partida que es para viajes libres, que no estén condicionados, hay que pelearla, porque eso si no, cada año también tiende a restar. O sea, que es que estamos en un momento convulso, ¿no? Es complicado y lo que dices tú es verdad, Paloma. Yo sé que hay medios, empresas, es que solo se cubren cosas fuera de Madrid si vas prácticamente con el 100% pagado. Entonces, bueno, esto tampoco, esto Sí, resta libertad. eso También nos pagan las entradas, cuando debería ser el medio el que pagará la entrada del crítico. Sí. Es cuestión... Es que han cambiado los tiempos. Antes se iba a hacer una reseña de una taberna maravillosa que inauguraba en Madrid y el periódico pagaba la factura de lo que tú comías allí y eras libre de opinar lo que Es quisieras. una cuestión de a Ahora quién ya le no. interesa más estar presente, si al medio de comunicación le interesa estar presente en ese hecho teatral o el hecho teatral le interesa más que esté el medio de comunicación. Y desgraciadamente es al hecho teatral. Yo no recuerdo, en 40 años, creo que 3 o 4 veces me ha pagado el periódico un viaje.
siempre les interesaba más a ellos, que yo creía que al periódico también, sí, pero le interesaba más a la compañía, la productora. Entonces vas porque crees que es interesante para tu medio de comunicación, pero si no te lo paga la productora, el medio de comunicación no le interesa. Claro, pero esto, por ejemplo, este debate en torno al dinero, os dais cuenta que surge ahora no en las vacas gordas, sino precisamente ahora, cuando hay estrecheces económicas en las familias, en las sociedades, en lo que sea, está todo el rato hablando de dinero, pasta, plata, o sea, continuamente. Cuando las cosas iban bien, cuando es que antiguamente era el medio de comunicación que pagaba entradas a veces pues, con un gran desembolso económico, pagaba viajes yo que sé, a Aviñón porque estrenaban determinada compañía o determinado artista, y ahora estamos dándole vueltas a estos temas que son mundanos, en cierta forma, que nosotros no deberíamos preocuparnos por esto, pero es que estamos continuamente, es decir, la realidad nos está continuamente abofeteando con el tema de los números y el dinero y todo eso, porque la situación es la que es, ¿no? En México, en Colombia, en Chile, ¿la situación es parecida? Cuando tenéis que cubrir pues, un festival fuera de vuestra ciudad de trabajo, ¿la cobertura quién la costea? ¿El festival, el evento en sí o el periódico o el medio de comunicación? No, hay una pelea constante en la redacción y es que, por supuesto, las principales páginas son para política y judicial. Y así los viajes y los recursos que haya para esos viajes serán entonces para política y para judicial y para, sí, los temas, digamos, más coyunturales que además son los que priman en esas páginas principales del periódico. Y lo que ahorita mencionó Emilia, cuando hay que colgar algún tema, el primero que cuelgan pues es al magazine, ¿no? Porque no es el urgente. En términos de, sí, noticiosos, ¿no? La sección fría es el magazine. Es decir, no, yo creo que el periódico, más allá de quejarme, digamos, de que no tengamos el espacio que podría tener un doble página como política todos los días en el periódico, hace una apuesta por la cultura, pero por supuesto también sufre por esos números que no deberían importarme a mí ni a la hora de escribir ni a la hora de elegir los temas, pero que de todas maneras hacen la pregunta constante de, ok, pero la sección, ¿cómo la vamos a seguir pagando? Por ejemplo, el Magazine Cultural tiene un gran aire con ayuda de los colaboradores que el periódico no paga, además. Son 2 colaboradores muy específicos los que reciben una remuneración por un texto que escriben cada semana o cada 15 días. De resto, pues por supuesto el espectador goza de un prestigio por todas sus luchas, digamos, a lo largo de los años. Es un periódico que tiene más de 150 años, 120 años, porque creo que estoy hablando carreta, 130 creo. Pero bueno, es un periódico, es el más viejo del país y ha dado unas luchas que en el país lo posiciona como uno de los medios más serios, más respetados y con un prestigio, digamos, de rigor y de credibilidad, que es nuestro valor más importante. Y entonces los colaboradores quieren escribir ahí, quieren salir ahí. Yo llegué al Espectador colaborando gratis, pero por supuesto no me atrevo a pedirle ningún texto a nadie, digamos, más allá de que sea una persona que se haya postulado para eso, pues porque por supuesto nuestro trabajo se paga, ¿no? Yo no quisiera poder pagar esos textos a todo el mundo. Entonces, tenemos una gran ayuda por esas personas que quieren colaborar. Por supuesto, tiene que ser, no sé, David Mansur es uno de nuestros pintores más importantes en Colombia y entonces hace poco hicimos un viaje a su casa en Barichara, pero porque David Mansur tiene 94 años. O sea, entré a la oficina del director y le dije, es que tenemos que ir porque hay que tener ese registro. De resto no, de resto aprovechamos al máximo los viajes y a los que aceptamos, pues nos comprometemos a escribir de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros somos de Madrid, pero vosotros aquí estáis en el Festival de Otoño en Madrid. Es el Festival de Otoño quien ha ido a buscaros, ¿no? Claro. O me temo, ¿no? Pasa lo mismo Claro. que… Sí. Claro. Absolutamente, sí.
Bueno, en el caso de nosotros, en ocasiones aceptamos las invitaciones donde pagan prácticamente todo, pero siempre se le da al enviado unos viáticos, una cantidad de viáticos. Y, por ejemplo, ahora a la cobertura de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la feria invita a un reportero con todos los gastos pagados. Pero yo llevo un equipo como de 10 personas que son pagadas por el periódico, por el medio. Es decir, hotel, comida, viáticos, avión, todo lo paga el periódico. Porque hacemos un suplemento que se comercializa y no necesariamente tenemos que escribir de nada de los anuncios, ¿no? Creo que hay esa combinación por una particularidad que comparte el Clarín, que es un consorcio. Entonces, tiene medios, pero también tiene compañías de construcción y también tiene compañías de taxis aéreos, en fin, es un consorcio muy grande que permite este tipo de mover el dinero de una empresa a otra y poder tener cierta solvencia para el personal, que es una situación muy particular, ¿no? Por último, me gustaría también que habláramos, siquiera unos minutos, no sobre nosotros, sino sobre el público. Es decir, hablamos de cómo llegar a ese público, qué tenemos que hacer, pero ¿cuál es el estado de la cuestión en relación con el público? ¿Qué le pasa al público? ¿Al público le interesa el teatro? ¿No le interesa? ¿Falta educación artística? Ahora aquí en España se debate mucho sobre las enseñanzas artísticas, implementarlas en el sistema educativo. Hay un interés por ir al teatro, por tener esto que llamábamos antes cultura, o ¿cómo lo veis vosotros? Creo que Paloma ha dado en la clave. La necesidad que hay actualmente de asistir a espectáculos en vivo garantiza la vida del teatro. ¿No? La crisis del teatro es como las meigas. A ver las haylas, pero nadie las ha visto. Y entonces, no hay más que mirar la cartelera de Madrid. Hay muchos espectáculos que pone localidades agotadas. El teatro, después de la pandemia, se ha recuperado como no se ha recuperado el cine. Y es por lo que ha dicho Paloma, la necesidad de estar con otras personas asistiendo al mismo espectáculo, respirando juntos. O sea, alguien me dijo hace poco que hay un estudio que la gente, en los teatros, el público acompasa los latidos del corazón. Ajá. Qué bonito eso. Sí, no sé quién me lo contó, ya te lo diré, pero que había un estudio que ocurría eso, que los que se sentaban juntos acompasaban sus latidos. Y esa experiencia es que la necesita el ser humano y la necesitará siempre, creo yo. ¿Puedo decir algo que va en esa misma línea, pero es un poco menos positivo? Acá en el Festival de Otoño pude conversar con Zagal, que es el director de una de las obras que estuvo acá, que es una obra chilena, se llama Historia de Amor, y él trabaja en una compañía que se llama Teatro Cinema, y me decía justamente que desde la pandemia no habían podido retomar las giras como lo hacían antes de la pandemia, y ya han pasado 5 años. Y lo encontré súper grave. Chile es un país más chico a nivel de población, por ende cuesta mucho armar industrias y hay todas unas discusiones en torno a cómo financiar las artes y sobre todo las artes escénicas. Es súper precario. Los artistas trabajan con poco y nada y algunos tienen más suerte y trabajan con más presupuesto. Muchos dependen del financiamiento del Estado, que tampoco es un gran presupuesto. Pero justamente creo que un poco también
en contra de esto que estaban comentando, que yo sí creo en salas, yo he visto que hay mucha gente, que hay interés por el teatro, pero en Santiago, por lo menos, que es donde está concentrado el polo teatral, que eso también es un tema que se puede hablar, la centralización, siempre es el mismo público, cuesta enganchar nuevos públicos, entonces, claro, sí, yo creo que las personas sí están pidiendo presencialidad, pero por el otro lado tenemos este tema que también habla de la precarización del financiamiento, pero del lado de las artes, que creo que también es importante. Sí, yo sumo una cosita, pero trabajo mucho con espectadores. Mi sensación es, el público, Buenos Aires tiene mucho público y el público, diría, en un promedio es de 40 años para arriba, ¿no? Como para decir, bueno, la gran pregunta es por los jóvenes, cómo hacer que los jóvenes vengan al teatro. Creo que el Festival de Otoño estaba pensando mucho también en su programación en eso. Y sin embargo, los recitales, ¿no? Explotan, o sea, como de público joven. Entonces, hay algo ahí respecto a cómo atraer, vos hablabas de la cuestión de la educación, digamos, en las mismas escuelas formar espectadores. La formación de espectadores es algo que es como el gran desafío, ¿no? Llevar a los niños al teatro, a los adolescentes al teatro, y que se empieza a generar ahí una cultura de espectador. Creo que hay un público muy arraigado de 40, 50 años que busca la crítica, que la lee, que va al teatro, que selecciona, que tiene un criterio, y el público joven es un público a conquistar todavía para el teatro, que lo tiene conquistado la música, lo tiene conquistado los recitales, pero que en el teatro todavía es el trabajo pendiente. Sin embargo, fíjate, yo hace poco leía, bueno, hace ya un tiempo, pero me tiene esto muy obsesionado, el género de la zarzuela, que aquí en España siempre estamos debatiendo sobre esto, el público que va a la zarzuela se va a morir y esto no se renueva porque todos tienen muchísima edad. Y leyendo estudios serios, fiables, rigurosos sobre la historia de la zarzuela y el público que ha tenido, resulta que la zarzuela siempre ha tenido un público mayor. Entonces yo me pregunto a veces si también no estamos demasiado obsesionados por ganar a un público que quizá nunca tuvo el teatro. Y que quizás cuando crezca se vuelva el público de la zarzuela. Sí, yo también pienso muchas veces eso. Hay que esperar que crezcan y que... La cuestión de la educación. Claro. Introducirles para que ese mundo no le resulte ajeno. Eso es... Y ahí se irán incorporando poco a poco. Claro. Y fíjate que ahí sí que comparto que quizás entre el esnovismo nuestro. Es como deberíamos dejarnos de tanto análisis muchas veces y de darnos tantísima importancia, porque la gente... Y yo he tenido feedback en ese sentido con la radio, que es muy cercana, es un medio en el que le hablas al oído a la gente, entonces la gente se cree que estás con ella en su casa todos los días. Y tiene una cierta familiaridad contigo muy curiosa, muy tierna y muy bonita, y a veces un poco creepy. Pero bueno, pero es verdad que yo he recibido como respuestas y feedback en ese sentido, de que a la gente lo que le importa cuando va a ver una obra de teatro que ha oído, de la que has hablado, es la vivencia y ya está. No hay un análisis mayor, es sencillamente vivirlo y decírselo al de al lado y para que también lo comparta. Es una cosa mucho más sencilla de lo que nosotros hacemos. De hecho, también pasa, estoy pensando en la música, los que no tenemos una formación de música clásica, casi siempre el acceso a la música clásica viene a partir del rock, ¿no? Y lo haces ya a una determinada edad, te empiezas a interesar por otras cosas fuera del pop, del rock, de lo que era hablo también de mi generación, claro, de lo más inmediato, lo más... Y luego ves cómo vas cumpliendo años y ya parece que has estado toda la vida escuchando a Beethoven y en realidad no es así, ¿no? Claro. Entonces, bueno, quizá vayan por ahí también los tiros. Así que con ese deseo de, que la gente vaya al teatro, si no ahora, que vaya cuando se haga un poquito más mayor y que nos encontremos todos, como decía Paloma y como decía Darío, en ese acto, en ese arte de la representación y que concita la atención de la gente y que nos une y que además, como decía Julio también, hace que nuestros corazones se acompasen, pues con ese deseo, si os parece, ponemos punto y final. José Luis Martínez, del diario Milenio de México, Laura Arévalo, del diario El Espectador de Colombia,
Mercedes Méndez, de los diarios Clarín y La Nación, de Argentina, Emilia Aparicio, de El Mostrador, Chile, Sara Núñez, de Atención Obras, de Radio Televisión Española, de Televisión Española concretamente, Paloma Cortina, de Dramedias, de Radio Nacional de España, Julio Bravo, de ABC, y Darío Prieto, de El Mundo. Ha sido un placer charlar con vosotros y, lo dicho, nos encontramos próximamente en los teatros. Un placer, gracias. Gracias al Festival de Otoño también, a los teatros del Canal, a la Comunidad de Madrid, por invitarnos, por propiciar, como decía al principio, este encuentro y pues creo que intentar que la gente se interese por el teatro, por las artes escénicas, por la creación artística, que al fin y al cabo el arte yo creo que es de lo que subsiste siempre el alma. Ha sido un placer y hasta una próxima ocasión.